Hay innumerables sonidos que comprenden al Perú y son parte de nuestra identidad. Muchos de ellos no tienen rostro ni nombre en nuestra memoria. Es clave para avanzar como cultura recordar a quienes dieron su vida para forjarla. Hoy hablaremos de un hombre increíble, no solo como músico, sino también como ser humano. Se ganó el título del Rey del Bordón, pero fue mucho más que eso. Acompáñenme a conocer a Vicente Vázquez. Mi nombre es Amaury Suárez G. Y tengo que contarles que todo siempre viene de algún lugar. Así que, para contar esa historia, empecemos por el comienzo. Don Porfirio Vázquez, padre de Vicente, nació en 1912 en Aucayama, Huaral, y en 1920 vino a Lima con sus hermanos. Él vino de Ucayama, vino con su mamá y sus hermanos y se fueron a vivir a Barranco, por Balta. De Barranco pasaron a vivir a Jesús María, a Garzón, la calle Garzón. Y de la calle Garzón pasaron, mi abuelo fue a trabajar al Kennel. El Kennel era donde está el colegio La Salle, en la avenida Arica. Era la carrera de perros. Ahí donde, y él fue portero, fue entrenador de perros. ¿Ya? Y ahí, bueno, toda la gente de alto nivel llegaba pues ahí, porque ese era deporte para ellos. Y ahí conoció mucha gente. Desde ahí nos fuimos a vivir, yo todavía no había nacido. ¿A dónde? A Huancabamba. A dos cuadras de ahí de la avenida Erika. La cuadra 9 de Huancabamba, 987. Ahí nací yo. Este joven Porfirio se dedicó a aprender muchísimo de sus mayores, por ejemplo de su padre, don José Santos, pero también de sus tíos, Marcelino Vázquez y Elías Muñoz, así también como de Higinio Quintana, quien fue su maestro en el arte de la décima. A fines de 1940, Porfirio deja de trabajar en el Kennel y aquí inicia una etapa increíble. ¿Por qué? Porque empieza a dictar clases de danza y guitarra en la primera escuela de música folclórica de Lima, que luego pasará a ser la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas, en 1949. Y les cuento cómo fue esa historia. Al parecer, Rosa Elvira Figueroa, quien era la directora, se cruza con Porfirio en la Plaza San Martín y le dice: ¿usted es el gran zapateador Vázquez? Confundiéndolo con su hermano Carlos. Mañana empieza usted a dar clases de zapateo criollo en mi academia. Porfirio se inventó una excusa y dijo que recién podría empezar el día lunes. Ese día era un jueves. Así que se fue volando a la casa de su hermano Carlos. Cuando llegó se dio cuenta que no estaba. Se había ido de gira con un circo con el que estaba trabajando a Chile. Pero por suerte se acordó que en su barrio justo estaban pasando una película de Fred Astaire, un famoso bailarín de tap. Así que en estos pocos días fue todas las veces que pudo a ver esta película y el lunes estaba ahí a primera hora listo para enseñar sus clases de zapateo. Pero no solo empieza a dar clases de zapateo, también da clases de danza y de guitarra. Y es importante saber que en las clases de danza recrea y construye lo que va a ser los primeros pasos definidos del festejo. En los años 20, ¿no? La música peruana es reemplazada por la música extranjera, es decir, el foxtrot, el one step, el tango, entran de manera impresionante a los callejones de Lima y de alguna manera, ¿cómo se llama? No eliminan, sino suplantan la música afroperuana y la música criolla que se practicaba con mucho énfasis hasta esos años, ¿no? Es una casi por 15, entre 15 y 20 años, la gente deja de practicar su música, la música a la que está acostumbrada, su música criolla, la música negra, incluyendo las zamacuecas, y se vuelcan a a la música extranjera, o sea, se vuelve tan de moda que ya tú no escuchas música afroperuana en los callejones, sino van la gente comienza a bailar tango, la gente comienza a bailar foxtrot, ¿ya? Entonces, ¿por qué la importancia de Porfirio?
porque él comienza a hacer un trabajo de reinserción de todos esos ritmos afroperuanos que, bueno, algunos que se practicaban en Lima, otros solo en provincias, y todo eso se incorpora se reinserta, mejor dicho, con la presencia de Porfirio, porque él, junto con sus hijos, comienzan a tocar todos esos ritmos afroperuanos que se habían dejado de practicar y algunos que habían venido con él de provincia, porque el aguanieve no era una práctica común en Lima. Y él, como lo reinserta también como parte del folclore afroperuano. Entonces, un poco que ese es el mérito de Porfirio. La reinserción, ¿no? Porque incluso en una oportunidad, por ejemplo, alguien me comenta que le hace una entrevista a mi tío Adolfo Celada en vida y que él le dice que él de joven nunca había escuchado el festejo, por ejemplo. Así es, ese es el papel fundamental de Porfirio, ¿no? Ese es un poco por eso su mérito y por eso su reconocimiento, porque todo lo que se había dejado de hacer, con él se reinserta de nuevo, ¿no? Y se posiciona en el lugar que le correspondía. Yo no sé cómo sería el ánimo de Porfirio cuando él hace esa creación, según dice Nicomedes, mezclando pasos de festejo, mezclando pasos de Alcatraz, sí, pasos de Resbalosa, pasos de Alcatraz, ¿no? No sé. Pero la otra cosa es que quien está haciendo esa mezcla es alguien que tiene toda una experiencia y todo un sabor cargado de tradiciones. Entonces, tiene un valor subjetivo muy, muy enriquecedor y posiblemente, pues, el producto que hizo era un producto irrepetible, ¿no? Cualquiera no puede hacer eso porque se va a notar parchado, ¿no? Pero sí, al parecer no había antes algo así y al parecer Porfirio lo inventó, ¿no? Sí. Pero es, lo único que podemos decir así es, Porfirio lo inventó, ya de acuerdo, pero eso no quiere decir que cualquier otra persona pueda hacer una invención similar. Porfirio era Porfirio, ¿no? La cosa es que Porfirio se vuelve una fuente de cultura y de jarana. Todos los grandes de la época tenían que pasar por su casa, ya sea a jaranear o a aprender de él. Mayormente siempre ha habido mucha gente en mi casa, siempre. Yo he nacido viendo creo que a 1000 personas. Sí, siempre hay, por ejemplo, mi abuela salía a vender sus tamales, de temprano salía a vender su desayuno, camote frito, eso, chicharrón, eso. Y eso ya daba pie a que podrían llegar a buscar a mi abuelo con el fin de comprar algo, pero ya está, Porfirio, esto, está como una botella de pisco. Sí. Y se armaba, pues, venían muchos compositores. Había unos señores, Monserrate, el otro señor, cajonero, ¿cómo se llama? Monserrate era cajonero, el otro Arciniega. Aproveché para preguntarle a Ernesto cuáles eran las jaranas más bravas. Santo de mi abuelo era, ahí venía pues por ejemplo la serenata era lo máximo, porque venían a darle serenatas Nicomedes, mis tíos, estos señores, Almenerio, había un señor, Miguel sí. Paso después hasta el mismo Avilés, y cada uno daba su serenata aparte. Oh, caramba. Y eso era por reglamento ya en ellos. Todos los criollos ya sabían su cumpleaños, tenían que darle su serenata. Pero bien. La casa de Porfirio y sus enseñanzas terminaron volviéndose fundamentales para muchas personas, incluyendo a alguien que después va a cumplir un rol muy importante, Nicomedes Santa Cruz. ¿Cómo comienza el asunto? Nicomedes es amigo de mi papá, primero, en la calle, ¿ya? Se hacen amigos de Abelardo y como mi papá era como yo, según me cuentan mis tías, que él a todos los amigos que encontraba o de todo lo que se hacía amigo lo llevaba para la casa. El caso de Nicomedes fue también el mismo, ¿no? Se hicieron amigos, vente a la casa, para que conozcan a mi familia, a mi papá y no sé qué, y Nicomedes, por supuesto, invitado.
Nicomedes conoció a Porfirio, o sea, conversó con él, lo escuchó y fue amor a primera vista. Nunca más dejó de ir a la casa. Y es más, ya no iba a buscar a mi papá, ya se lo saltaba, iba de frente a buscar al abuelo. Hicieron una amistad impresionante y Nicomedes se quedó maravillado, y cosa que lo cuenta él, o sea, no estoy exagerando ni contando nada. Y fue amor a primera vista, tanto así que lo escuchó cantar marinera, lo vio zapatear, lo vio hacer décimas y se quedó enamorado. Y es más, Nicomedes mismo cuenta que él le hizo una, o sea, de tanto escucharlo, y como le gustaba le gustó la décima, le hizo una décima a Porfirio, que se la llevó, y mi abuelo le dijo, mira que está bien, pero tienes que corregir esto, y corrigió la décima, y es la décima que hasta ahora los Nicomedes tienen el libro. Es criollo, no, criollazo, canten el tono que rasque, le llaman el amigazo, su nombre Porfirio Vázquez. Esa fue una de las primeras décimas que según el mismo Nicomedes cuenta. Pero es más, cuando mi abuelo vio la afición que tenía Nicomedes por la décima, le dijo, yo no soy decimista, o sea, me encanta evidentemente, ¿no? Pero no es una cosa a la que yo me dedique, ¿no? Pero sí tengo un hermano, Carlos, que ese sí es decimista, y es decimista de los buenos. O sea, te voy a hacer el conecte para que vayas y le aprendas a él, ¿no? Por supuesto, se cumplió el cometido, Nicomedes fue, lo buscó, y Nicomedes mismo contó que mi tío Carlos tenía unos libros, esos de contador antiguo, tenía 2 llenos de décimas escritas a mano, de él, ¿no? Y sí, hizo sí, pero él quería a Porfirio, ¿me entiendes? Él conoció a Carlos, por supuesto, lo siguió y todo, pero él regresó porque él quería a su maestro Porfirio, ¿no? Y y sí tuvo la visión de revalorar, ¿no? A partir de esa relación, me imagino, no aseguro, ¿no? Y revalorar de todos los aportes de los afroperuanos, ¿no? Por supuesto, con una visión mucho más amplia, un conocimiento mayor de lo que significaba la presencia de los afros y el aporte indiscutible de la afroperuanidad. Él comenzó a trabajar en eso, ¿no? Y se convirtió en la persona que es, evidentemente, que tiene todo mi reconocimiento, igual Victoria, su hermana también. Personajes impresionantes. Yo he tenido la suerte de conocerlos a los dos. Ahora sí, hablemos de Vicente. De los muy talentosos hijos de Porfirio, el primero fue Vicente. Nació en 1923. Y ya desde niño, cuando empezó a tocar guitarra a los 7 años, empezó a mostrar promesa de su enorme talento. Su primer maestro, aparte del gran Porfirio obviamente, fue Marcelino Boza. Él tuvo un tío que era manco, y él fue el que le enseñó. Y mi papá decía, la guitarra la hacía del soplador, le sacaba las cuerdas de la guitarra de mi abuelo y se la ponía en el soplador. Desde la candela, porque en esa época era carbón todo. Entonces, ahí en eso, él hacía todas sus cosas. Y un tío le trajo una guitarra chiquita, y ahí él dio sus primeros pasos. Marcelino había quedado manco, pero tenía la paciencia de enseñarle a Vicente dónde poner los dedos para aprender sus primeras posiciones y irse desarrollando. Y un día estaba Monserrate con Porfirio ahí jaraneando, ¿no? Echándose sus pisquitos y hablando de música, qué sé yo, y tocando por ratos marineras, ¿sí? Y entra mi tío Vicente. Y le dice mi Porfirio a Monserrate, oye, este es mi hijo, el que te hablé, que toca guitarra. Y dice, mira el muchacho. Le dice, a ver, te voy a joder, le dice mi abuelo a Monserrate. Coco, le dice, ven, a darle la guitarra y sácalo. O sea, haz cosas para que él se salga del compás, ¿no? O sea, eso significa sácalo. Entonces Monserrate dice que le dice, no, Porfirio, no lo expongas al joven, al muchacho. No, ven, siéntalo. Y dice que en un momento mi tío se pone a tocar para que yo lo acompañe, y comienza a hacer contrapuntos en la guitarra, y lo sacó. Y entonces que Monserrate le dice, tú vas a ser grande, hijo, vas a ser muy grande. Vicente estudia la primaria en el Centro Escolar 466, en Jesús María. Y luego en 1928 ingresa al Oratorio Festivo Santa Rosa, de los Padres Salesianos, donde luego es oratoriano por muchos años. Ahí comenzó a jugar al fútbol, muy bien además, porque en 1946 alinea el primer equipo del Muni y campeonan el torneo Comercio e Industria. Con el tiempo,
Vicente va desarrollándose y aprendiendo más de la guitarra, y en 1957 forma parte de la cuadrilla Morena de Pancho Fierro, que debutan en el Teatro Municipal de Lima, y en 1957 se van de gira a Chile. De aquí para adelante Vicente emprenderá una carrera increíble en la música, con todo el bagaje, talento y creatividad que lo caracterizó. En 1959 graba junto a Nicomé de Santa Cruz el primer disco de los muchos que van a realizar juntos. En las palabras del maestro Manuel Acosta Ojeda, el extraordinario guitarrista Vicente Vázquez es el creador de casi toda la música que grabó Nicomé de Santa Cruz. Por supuesto que, como él mismo afirmaba, estaba basada en varias notas musicales que le recordaba a su padre Porfirio. Para mí, una de las cosas más emblemáticas y trascendentes que salieron de esta amistad fue el Samba Malató. Este fue el punto de partida para lo que hoy conocemos como landó. La melodía que ellos habían rescatado dentro de la familia, le trataron de dar más sabor negro, insuflarle más sabor negro que ya no había en ese momento. Entonces, yo diría que todo lo que hacen ellos desde los años 58, 59, que empiezan a hacer su rescate de música afroperuana, es una intencionalidad de rescatar un sabor negro que ya no estaba presente en ese momento en la música afroperuana, ¿no? Ya no estaba. Entonces, ellos les tratan de restituir algo que se estaba perdiendo. Por eso es que cuando Nicomedes le pide a Vicente que le agregue un acompañamiento al andó, le dice que trata de hacerlo pensando en algo antiguo y en algo muy negro, ¿no? Eso es lo que es la indicación que le dio, ¿no? Porque si tú te pones a checar ahora entre todas las grabaciones del andó desde los años 60 para acá, quien hace la introducción primera, ring, ding, 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 eso es Vicente, en el disco de Nicomé de Santa Cruz. Luego de ahí, Perú Negro lo reprodució, solo las partes de las primeras cuerdas, digamos, de la primera, segunda y tercera, porque Vicente lo hace con bordón. Sí, ¿me entiendes? Ellos lo hacen ya de tring, ding, 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 pero por supuesto pegado a lo que Vicente había dejado. ¿Me entiendes? Porque otra versión más antigua de la guitarra en ese género no existe. O sea, antes de eso, tú no encuentras registros de una grabación del Samba Malató o del Landó anterior. ¿Entiendes? O sea, no existe, hasta o por lo menos no conozco una versión grabada con otra introducción. Uh-huh. Bueno, posteriormente sí, ¿no? Claro, después, por supuesto, Félix, Coco Linares, y cada quien le ha puesto lo suyo, ¿no? Pero antes de eso, antes de Vicente, no existe. Otro aporte increíble de Vicente Vázquez fue el bordón de la marinera limeña. Quizá fue una de las cosas que más lo caracterizó. Él desarrolló esto a un nivel altísimo y riquísimo además, porque tenía un tremendo sabor y salero excepcional. Esto de aquí lo pueden escuchar, por ejemplo, en el disco La marinera limeña es así, donde con Carlos Jaire se van turnando quién hace el bordón. Además, claramente lo pueden escuchar en las grabaciones de Marinera Limeña de Nicomé de Santa Cruz. Pónganle buen oído porque no solamente, si se dan cuenta, bordonean las introducciones, sino también cuando la voz empieza a cantar. El bordón que era especial para la marinera, que no lo tenía pues nadie, ya después ya vinieron varias copias. Un día nos tocó, no me acuerdo, estaba yo ya en Perú Negro, y estábamos en el Teatro Municipal, con un espectáculo que estaba haciendo el señor Roca Rey. Entonces puso 50 guitarras en el escenario, 50 percusionistas, cajoneros, creo que nosotros también estábamos ahí como Perú Negro, y cuando dice Roca Rey, bueno señores, vamos a hacerlo, se llama, porque ya tirándole cuestas a todo el mundo, pero dijo, vamos a tocar la marinera, y dice de Roca Rey, ¿quién va a tocar? No sé quién va a hacer la introducción. Y ellos, los guitarristas, voltearon, todos y señalaron a Vicente. Y nadie me lo contó, estaba ahí. Y estaban todos los guitarristas que te puedas imaginar. Estoy hablando de los casi el 80 o 81, o sea, ¿me entiendes? Y todos voltearon a señalar a Vicente, ¿no? Por supuesto, todos. O sea, nadie dijo yo, no, todo el mundo volteó, dijeron el maestro. Como un reconocimiento, ¿no? De todos los guitarristas, y estaban todos, ¿eh?
eran 50, los más famosos, estaba Vilés también, por supuesto, y estaba Celada, y estaba Montañés, y ahí el Pato Campo, todo lo que tú quieras decir. Y todos voltearon a mirar a Vicente, como diciendo, maestro, ese es su terreno, usted mismo es. Aprendamos ahora un bordón muy característico del estilo de Vicente. Está en mi mayor y dice así. Bien, entonces como les decía, este bordoneo está en la tonalidad de mi mayor. Y vamos a empezar aquí. Quinta cuerda, segundo traste. Luego jalamos la cuerda para que suene la quinta al aire. Después tocamos sexta cuerda en el cuarto traste, segundo traste y primer traste. Esto suena así. Para cerrar ese pedacito de frase, hacemos segundo traste en la cuarta cuerda y cuarto traste en la sexta cuerda. Tenemos. Ahora viene un mordente. Esto acá es así. Tocamos la quinta cuerda al aire, hacemos un martillo con el dedo para que presione la cuerda en el segundo traste y jalamos nuevamente. Entonces queda este efecto, que le llamamos mordente. Luego del mordente tocamos sexta cuerda en el cuarto traste, quinta cuerda al aire, quinta cuerda en el segundo traste. Hasta ahí tendríamos. Luego vamos a hacer cuarta cuerda en el primer traste y sexta cuerda en el segundo traste. Entonces esta segunda frase quedaría así. Esas son las dos frases que vamos a utilizar. Ahora el orden es así. Primero tocamos la primera frase que corresponde cuando estamos en el acorde de mi mayor. Después vamos a tocar esta segunda frase que corresponde cuando estamos en el acorde de si 7. Lo vamos a tocar dos veces. Segunda. Y nuevamente mi. Entonces tendríamos una frase de mi, una frase de si, otra frase de si y una frase de mi. Viene así, muy lento. Y repetimos. Mi, si, si y mi. Una cosa para notar acá importante sobre los bordoneos es que hay que tratar de hacer, en la medida de lo posible, todo con el dedo pulgar de la mano derecha. Si quieren aprender más sobre Vicente Vázquez, los invito a visitar mi canal de YouTube, donde hago tutoriales de guitarra peruana y también entrevistas a nuestros grandes cultores. El canal lo encuentran como Amaury Suárez G. Otro rol invaluable que cumplió Vicente fue el de continuar con tradiciones que estaban a punto de perderse. Toques, por ejemplo, como el de socavón para acompañar a la décima y también el aguenieve. Bueno, por lo que entiendo, algunas de las cosas que han quedado, como los acompañamientos para Nicomedes en el canto del socavón, ¿no? Ese acompañamiento, pues, él lo recibe de su padre, de Porfirio. Eso es importante. O sea que, digamos, Porfirio viene a ser la fuente, Vicente es un nexo, un puente, sin los cuales esa tradición se hubiera perdido, se hubiera roto. Y Nicomedes es el comunicador, el difusor, el divulgador que hace que esto no muera, ¿no? Otra de las cosas que recogen es el toque del aguenieve. Por lo menos esas dos cosas son aporte de Vicente al lado de Nicomedes. O sea, Vicente agarraba el cajón y empezaba a tocarme marinera, me acompañaba con el cajón, ¿no?
O sea, sabía tocar cajón, cajita, pero era el gran maestro de guitarra, ¿no? El gran maestro de guitarra. O sea, él solo te hacía todo, pero la música, yo siento que es la música ancestral, ¿no? O sea, yo creo que él va a ser el gran maestro, ¿no? Va a acompañar a Victoria en la reconstrucción de su memoria emotiva y musical de panza, ¿no? De panza, porque Victoria también te va a decir que ahí, ¿no? Ahí, porque ella va a rearmar la Zamacueca, ¿no? ¿Pero con quién? Con Abelardo, con Vicente, ¿no? La familia Vázquez de Santa Cruz, ¿no? Como ven, ya son varios géneros que no serían los mismos sin las manos de Vicente. Pero esto no queda aquí. Hablemos del zapateo. En los ensayos inclusive y en las actuaciones que había, veía que no solamente era guitarrista, yo diría que Vicente ha sido el zapateador más fino que he conocido. Para mí no hay zapateador más fino que Vicente. De los hijos de Porfirio, el Vicente era el que mejor zapateaba de todos los hermanos. Y zapateaban todos. Zapateaba José Santos, zapateaba Abelardo, zapateaba Osvaldo. A mi tío Pipo no me acuerdo haberlo visto zapatear, pero sé que también, por supuesto, como hijo zapateaba. Porfirio igual, porque también bailaba, Marilé. Porfirio era hijo, ¿no? El mejor de todos. Muy, muy elegante. Muy fino para zapatear. Sí. Zapateo también me enseñó a tocar zapateo en do mayor, ¿no? Y él me contó que en el zapateo el juez se arrodillaba entre el que zapateaba y la guitarra, y que estaba prohibido que el guitarrista lo jale o disminuya la velocidad para ayudarlo al zapateador, y también que siguiera al zapateador, ¿no? O sea, tenía que haber ahí el pulso que se mandaba, ¿no? Y él es el que me cuenta que eso era una competencia de 5-3, ¿no? O sea, pactaban 5 sets y el que ganaba 3 sets era el ganador, ¿no? Y entonces me enseña a tocar el zapateo en do mayor y en re menor, ¿no? O sea, zapateo en menor y zapateo en mayor. Los dos no zapateaban en la misma nota, ¿no? Desde el punto de vista de la guitarra, guitarrísticamente hablando, me parece bien importante más lo que no hablamos que lo que sí hablamos, ¿no? Porque años después de haber estado pues siempre admirando a Vicente y haciendo cuando he hecho un trabajo sobre una obra de él y todo, me doy cuenta de que hubiera sido bien acertado preguntarle algo y no lo hice, no le pregunté, ¿ya? La cosa es esta. Desde que he conocido a Vicente, eso ha sido en el año más o menos 57, ¿ya? Desde esa época, ¿ya? 57. Yo lo he escuchado tocar, y en ese tiempo lo escuché tocar zapateos, ¿ya? Y para mi sorpresa, él tocaba un solo de zapateo, lo cual entonces no me llamaba tanto la atención, pero después sí me fui llamando la atención cuando ya fui mayor, conocí los diferentes géneros y supe que la guitarra negra, la guitarra afroperuana, es una guitarra acompañante. No hay solos de guitarra en la música negra. No hay ni uno, ¿no? Como en la música yacuchana, por ejemplo, que tú tienes que hay solos de guitarra, ¿no? Tradicionalmente. Pero la guitarra criolla, y yo siempre he sabido, es la de los que acompañan. El guitarrista puntero hace adornitos nada más. Y bueno, cuando son realmente creativos, ¿no? Como algunos guitarristas punteros, algunas cosas de Avilés, algunas cosas de Amaranto, por ejemplo, realmente llaman la atención por, ¿qué? 20 segundos, 30 segundos, ¿no? Una introducción, pero después todo el rato están acompañando, nada más. Y cuando el guitarrista puntero es creativo, hace una creación, pero en 2 cuerdas, 3 cuerdas, no, nunca es un trabajo en varios planos, con melodía, con acompañamiento, con un enlace contrapuntístico, nada de eso, ¿no? Entonces, cuando sopesé eso y me di cuenta que
lo que Vicente había tocado en ese año 57, 58, era un solo de guitarra y uno podía entender cómo es que lo había hecho. ¿Ya? Y la verdad que creo que es su simple capacidad creativa la que lo hizo. Otra cosa importantísima de Vicente es que él enseñó muchísima gente, entre alumnos particulares, en colegios, en academias y en la escuela de folclore. Además de los que tuvieron la enorme suerte de estudiar con él directamente, fue y seguirá siendo una enorme influencia para todos los que estudiamos la música de la costa peruana. Ah, Félix Casaverde también, pues. Félix Casaverde fue uno de los alumnos de mi papá. Lo adoraba mi papá, lo adoraba. Le dijo, pues, a Bartola dijo así: no me voy a morir hasta no hacerle un monumento a Vicente. Así le dijo. Y pues se murió, pues. Cuando publiqué Aires Costeños ya en el 82, ¿no? En el 82 estuvo presente Vicente Vázquez, viendo, porque yo le dediqué el cuaderno a Vicente Vázquez, ¿no? Le dije, maestro Vicente, le digo, yo estoy tratando de poner en la guitarra de concierto lo que he aprendido escuchando, ¿no? A Vicente, ¿no? O sea, lo que he, como decía Victoria, lo que he mamado, ¿no? Lo que he aprendido a su lado, ¿no? Pero curioso, nunca tomé una clase con Vicente, pero sí estuve mucho a su lado, viendo los ensayos, conversando con él y todo, ¿no? Con Vicente Vázquez, con su terno y sus zapatos marrones de charol, con el pelo engominado, ¿no? Con su guitarra, llegando a mi casa con tanta dignidad, ¿no? No, y llegando hasta mi casa, ¿no? Y sembrando, sin saber él, ¿no? Sembrando en Yuyachcani, ¿no? Por ese camino que yo te he dicho, de cómo Músicos Ambulantes está construido y cómo está Vicente también en el Carnaval Negro, ¿no? Pues es un... Y cómo a través de él es que yo llego a Juanchi, ¿no? Llegamos a Francisco Congo, ¿no? Llegamos a los Santa Cruz. La verdad es que Vicente ha dejado un legado impresionante, el cual debe ser apreciado, visibilizado y estudiado a conciencia. Como ven, Vicente ha marcado muchísimas vidas, y su sonido ha pasado a formar parte de nuestra cultura. Con este video mi intención es dar un poco de luz sobre sus invaluables aportes, pero queda muchísimo más por contar de la vida de este hombre. Los invito a seguir investigando, pero no solo a Vicente, sino a todos los individuos que han construido las múltiples identidades musicales que nos comprenden como peruanos. Al interior de la familia se maneja que era como uno de los tíos de los más admirados, ¿no? Ya sea por su profesionalismo como por su comportamiento, ¿no? Mi tío Vicente era un ejemplo a seguir, pero de un caballero a carta cabal. Él no bebía, no fumaba, no, era una persona y además muy bien portado, siempre bien vestido y nunca una palabra disonante, nunca de su boca, no, era un ejemplo a seguir. O sea, como persona era una cosa espectacularmente maravillosa. Mi tío Vicente, de él nunca escuchaste una lisura, nunca escuchaste, incluso ni siquiera lo veías de mal humor, siempre con una sonrisa. Y no, era una cosa impresionante, mi tío. Generalmente casi nunca, o sea, creo que una o dos veces lo he visto molesto en su vida. Porque además, como familiar directo, nosotros, mi hermano Mangüe y yo, a veces por temporada nos íbamos a quedar a su casa para estar cerca de mis primos y todo. No, mi tío, una cosa impresionante, mi tío Vicente como persona y como músico, bueno, no tengo que contarlo, todo el mundo conoce sus aportes y sus virtudes, ¿no? Su gente lo quería mucho. Nunca tuvo una palabra mala para nadie. A mí mi esposa, que en paz descanse, él agarraba y mi esposa era un poco seriona, pero él la alegraba. Le cantaba unas canciones así, jugando con ella. Ya, padrino, ya. Pedí, su qué. Yo, pero nunca se molestaba. Serio se ponía, pero no era de reclamar ni decir nada, ni una palabra mala. Para nadie. Que acá se le paraba una mosca, todos nos corríamos tras las moscas. Sí.
Mis hermanos todavía pues, son más bravos. En verdad que yo estoy bien agradecido de haber nacido en esa época y orgulloso de pertenecer a la familia, porque me dieron muy buenos ejemplos. Mi abuelo era muy bueno, muy bueno. Gracias, Vicente Vázquez.